Hola, estudiantes y apoderados de quinto año básico. Mi nombre es Danitza Cordero, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y hoy vamos a conocer sobre el descubrimiento de América. ¿Descubrimiento? Claro, descubrimiento. Para las personas que vivían en Europa, para los que habitaban el continente asiático y el continente africano, que eran los continentes conocidos oficialmente antes de la llegada del Cristóbal Colón. Vamos a conocer lo que sucedía en Europa. Los europeos piensan que la Tierra es plana, o por lo menos la gran mayoría de los habitantes lo cree así. Los pocos que tenían conocimiento que no era plana no sabían cómo masificar la información con rapidez, puesto que no existía televisión ni redes sociales. Los países europeos que conocemos en la actualidad estaban divididos en reinos, la gran mayoría. En esta época descubren nuevos instrumentos tecnológicos de navegación, que son los que van a permitir que lleguen a nuestro continente. La razón principal por la cual deciden buscar una nueva ruta a India y China se debe a que los otomanos se tomaron la ciudad de Constantinopla, que era el paso de comunicación entre el continente europeo y Asia. ¿Por qué Asia? Bueno, ahí encontrarían artículos de lujo como la seda y el oro, que los distinguían del resto de la población. Eran artículos exclusivos para la época, pero también iban por especies como el comino, la pimienta, que les servían para conservar los alimentos, algo fundamental para el ser humano en todos sus tiempos. La tecnología navegante, astrolabio. Tomaba la altitud de los astros como las estrellas, los planetas, constelaciones, inclusive la luna, y lo usaba para conocer la ubicación de la nave en el mar. En otras palabras, se orientaban con las estrellas o los astros. Brújula. Sirve para orientarse, ya que su aguja imantada siempre apunta hacia el norte. Portulano. Carta de navegación más específica, ya que muestra los accidentes geográficos y distancia de los lugares conocidos hasta la época, obviamente. Carabela. Es un tipo de embarcación bastante más rápida, puesto que usa la energía del viento y de esta forma no necesita tanta tripulación. Ahora vamos a conocer datos curiosos del primer viaje. Cristóbal Colón sale el 3 de agosto de 1592 desde el puerto de Palos, España, con 90 hombres, en un total de 3 tripulaciones. La primera tripulación, la Niña, usada para regresar luego del primer viaje. La segunda tripulación, la Santa María, donde iba a bordo Cristóbal Colón. Y finalmente, la Pinta, desde donde se divisó tierra por primera vez luego de 71 días navegando, donde sufrieron por las malas condiciones climáticas, enfermedades debido a la poca higiene y mala alimentación, motines, donde los tripulantes, al no ver tierra luego de tantos días navegando, más la falta de alimentación, querían regresar a sus hogares. Comían muy poco y solo una vez al día, sumado a que dormían en la cubierta del barco. Algo importante también es que llega a tierra el 12 de octubre. Por eso que en la actualidad nosotros el 12 de octubre es un día feriado porque se celebra el Día de la Raza, que en realidad se conmemora el encuentro de en ese momento estos dos mundos. América, que era algo oculto hasta ese entonces para el resto del planeta. ¿Qué pasaba en América? Bueno, Cristóbal Colón hizo 4 viajes al nuevo continente. Cada vez que viajaba traía a más españoles que tenían contacto con los habitantes originarios del continente. ¿Quiénes se encontraban en nuestro continente? Algunos que ustedes ya conocían. Aquí está. El imperio azteca, el imperio inca y también casi disminuyendo su población se iban a encontrar los mayas. Vamos ahora entonces a conocer. La civilización azteca
fue conquistada en 1521 por Hernán Cortés. Aquí se va a explicar un poco mejor. Hernán Cortés a tierras aztecas, él se encuentra con los totonacas. Los totonacas eran uno de los pueblos que había sido conquistado por los aztecas. Recordemos que los aztecas eran ciudades-estado, por lo tanto ellos iban conquistando y conquistando el resto de las ciudades que estaban alrededor, y de esa forma obtenían los impuestos de estas ciudades, les tenían que pagar, y el respeto. Pero resulta que los totonacas, igual que algunos de las otras ciudades, no estaban muy de acuerdo con lo que estaban haciendo los aztecas. Cuando llegan los españoles, ellos se forman una alianza para de esta forma dejar de estar enviándole impuestos a los aztecas. Pero resulta que la alianza que realizaron en un momento les podía servir a los totonacas, pero finalmente les terminó solamente conveniendo a los españoles. ¿Por qué? Resulta que Hernán Cortés lo que quería era derrotar todo este imperio que había formado Moctezuma, el emperador azteca, y quedarse con todas estas tierras, por el oro que tenían los aztecas, por las tierras y porque él se iba a quedar a cargo de todo esto. Entonces, esa era su principal motivación. Lo que hace Hernán Cortés es aprender un poco de la cultura azteca y logra entonces después tener una cita con Moctezuma, que era el emperador azteca. Él consideraba que si derrotaba al emperador, si sacaba la cabeza de todo este imperio, entonces el resto de todo el pueblo no iba a saber cómo organizarse con tanta rapidez. Entonces era bastante astuto para eso. Logra juntarse con Moctezuma y la noche del 5 de noviembre de 1519 derrota a Moctezuma. Él lo mata. Entonces de esa forma va consiguiendo su objetivo principal. Tras haber matado a Moctezuma, los aztecas comienzan a tratar de organizarse, forman uno, forman otro, todos quieren llegar como en el poder, todos consideran que tienen las facultades, hasta que finalmente hay una persona que logra organizarlo y tener el poder como emperador. Pero resulta que en el año 1521 los españoles vuelven nuevamente a enfrentar a la ciudad de Tenochtitlán. Pero esta vez los aztecas estaban muy debilitados producto de las enfermedades que habían traído los españoles y ellos no tenían una cura todavía para estas nuevas enfermedades que habían traído los europeos. Finalmente, los españoles logran derrotar a los aztecas que pudieron combatir contra ellos y terminan destrozando la ciudad de Tenochtitlán y apoderándose de todos los territorios que estaban a cargo de los aztecas. De esa forma entonces es como los españoles derrotan al imperio azteca. Ya. Luego de esa aclaración, entonces ahora vamos a la civilización inca. Ellos fueron conquistados en 1533 por Francisco Pizarro. Acá les vamos a mostrar igual un video que les explica cómo fue la conquista y la estrategia que utilizaron los españoles. Conquista del imperio inca, liderada por Francisco Pizarro. Cuando Francisco Pizarro llega a las tierras incas se encuentra con un escenario totalmente distinto a lo que había sucedido con Hernán Cortés con el imperio azteca. Resulta que los incas se les había muerto su emperador y este emperador había dejado dos hijos como herederos. Estos dos hijos, que tienen por nombre Atahualpa y Huáscar, se encontraban en una guerra en donde habían involucrado al resto de la población, por lo tanto era una guerra civil donde los dos querían tener el poder como emperador. Estos dos hermanos de muy mala forma peleaban, hasta que finalmente logran llegar a un acuerdo y es Atahualpa el que queda a cargo de todo el imperio. Cuando Francisco Pizarro tiene conocimiento sobre esto, pide tener una reunión muy común entre los españoles con el Atahualpa. Se reúnen y finalmente toman capturado a Atahualpa, lo apresan, lo que termina como consecuencia que lo van a matar. Francisco Pizarro estratégicamente pone a un hombre que estuvo ayudándolo de cierta forma durante todo este periodo que ellos estuvieron ahí, y nombra como emperador a Manco Inca II o segundo.
Este Manco Inca II era como una estrategia que tenía Pizarro para poder él estar detrás de todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, en 1535, Pizarro mata a Manco Inca II y ya lo había hecho antes con Atahualpa y se queda él con el poder de todas estas tierras incas, principalmente con su capital del Cusco. Ese mismo año, el rey Carlos V, que se encontraba en este tiempo en España, porque ellos nunca vinieron a las tierras americanas o a lo que yo denominaban Indias, él lo nombra gobernante de todas estas tierras, que esa era la finalidad que tenían todos estos españoles que lideraban la conquista, porque sabían que si lograban quedarse con estos territorios, ellos iban a ser nombrados gobernantes. Entonces era como que ellos estaban peleando por tener la posesión de todas estas tierras. Entonces después ellos se quedaron a cargo de este lugar. Él se quedó en Lima y fue gobernador de todas las tierras, pero habitado en Lima. Esto va a ser un lugar estratégico posteriormente de la llegada de los españoles. Así que eso lo vamos a ver después, pero esta es la historia de cómo se conquistó el Imperio Inca. Ya, luego de conocer la conquista del Imperio Inca, finalmente vamos a conocer los últimos en ser conquistados, los mayas, una de las civilizaciones más antiguas de nuestro continente, desde el 300 después de Cristo hasta aproximadamente el 1600. Los encargados de esta conquista son parte de la hueste de Hernán Cortés, que siguieron explorando los territorios hasta llegar a la zona de los aztecas. Cuando llegan aquí, los aztecas ya estaban bastante debilitados, ya no tenían el mismo poder, perdón, los mayas estaban bastante debilitados, ya no tenían el mismo poder que antes. Entonces, por eso fue mucho más fácil para estos españoles apoderarse de estos territorios. Ya. Ahora, ¿por qué América? Si ya conocimos que Cristóbal Colón fue la persona que descubrió este nuevo continente, que comenzó a traer españoles y así un montón de europeos a nuestras tierras, ¿por qué se llama América? Bueno, en honor al comerciante y observador Américo Vespucio, que llegó a nuestro continente y se percató que estas tierras eran muy distintas a las africanas y asiáticas, donde él también había tenido la oportunidad de estar. Al llegar a Europa nuevamente, al regresar, comentó sus observaciones y mostró sus cartas a las personas y comenzaron a hacerse masivas poco a poco. Luego fue donde un cartógrafo que intentaba hacer una nueva imagen de este nuevo mundo para poder incorporar estas tierras descubiertas, en el que incluyó el relato de Américo Vespucio. Este cartógrafo necesitaba ponerle un nombre a esta tierra, a este continente que habían descubierto. Y entonces, como fue Américo Vespucio el que le llevó toda esa información, él consideró que iba a ponerle por nombre América en honor entonces a Américo Vespucio. ¿Qué les parece? Nos hubiésemos llamado Colomba o algo relacionado con Colón, pero Américo Vespucio fue más inteligente y llevó también su información. Él no fue, es un dato importante, ni Américo Vespucio ni Cristóbal Colón fueron los primeros en llegar a nuestro continente. Ya habían llegado antes otras personas, solo que no se habían percatado que era parte de un nuevo continente. Y si lo llegaron a hacer, no, su descubrimiento no fue tan masivo. Ya. Próximamente vamos a ver el descubrimiento y conquista de Chile, porque llegamos hasta Perú con los incas. Y después de llegar a Perú, los españoles comienzan a incursionar sus alrededores y es ahí donde nos conquistan a nosotros, o lo intentan. Eso va a quedar para un próximo video. Saludos, espero que les haya gustado y que hayan comprendido todo. Cuídense.